el episodio de hoy, unas bolitas de yuca rellenas con queso, yuca, mandioca o cazaba. Y antes de comenzar con esta receta te voy a recomendar esta otra que la encuentras en mi canal, la de los rellenos de papa. La puedes encontrar también en la caja de descripción de este video o en la tarjetita de arriba. Y ahora sí que pasemos a esta receta. Necesitas yuca fresca. Puedes también utilizar una bolsa congelada. Hierve la yuca y la puedes partir en pedazos para que se te haga mucho más rápido. Y recuerda que también le puedes añadir un poquito de sal para darle un poco de sabor anticipadamente. Recuerda que estamos buscando que quede tierna para que sea posible majarla y te quede con muy buena textura. Y recuerda, algo muy importante es que cuando la estás hirviendo, también puedes ir sacándole la raíz que tiene interna. Si no, puedes hacerlo cuando pases al siguiente paso, que vas a colar la yuca que has hecho. Después de colarla, le puedes ir sacando también lo restante que le queda de la raíz interna. Y con tus manos muy limpias vas a colocar un poco de harina de todo uso en tus manos. Esto para que no se te pegue y también para que cree una cubierta a la misma bolita antes de freírla. Una vez hayas formado las bolitas, puedes espolvorear ligeramente tus manos con un poco de harina. De esta forma, cuando las frías te van a quedar muy ricas. La textura exterior, pero también otra forma es en un envase poner la harina y luego colocarla y rebozarlas de esta forma. Yo prefiero hacerla con las manos para que tenga una ligera capa de harina. Y luego la vas a freír a fuego alto, medio alto. Y así te van a quedar muy ricas cuando estén doraditas por ambos lados. Sirve estas bolitas con tu salsa favorita, pero yo te recomiendo esta, la salsa de guayaba.
que la puedes encontrar en esta receta de los surullos de maíz. Te dejo aquí en la tarjeta arriba el enlace. Si no, lo puedes ver también en la caja de descripciones o también en mi canal. Y así que nos vemos hasta la próxima en este canal. ¡Qué maravilla! Viaja, come y cocina. Y no te olvides de ver los viajes que hacemos para visitar algunos sitios y sus comidas. Hasta la próxima.